El asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidenta. Buenas tardes con los asambleístas y las asambleístas. Qué bueno que estemos debatiendo temas de concepto, qué bueno que estemos debatiendo temas que sí le preocupan a la ciudadanía y que no son simplemente los, digamos, la coyuntura que ha estado muy marcada más bien por apetitos políticos. Yo sí voy a hablar de neoliberalismo, yo sí voy a hablar de pobreza, yo sí voy a hablar de extrema pobreza, porque fueron esos los indicadores que nos gusten o no tuvo el país. Y me refiero a indicadores positivos, en tanto disminuir pobreza, en tanto disminuir brechas, en tanto que la extrema pobreza también baje, en tanto que esto da cuenta, déjeme poner un ejemplo, señora presidenta, esto da cuenta un informe del Banco Mundial del año 2014. El Banco Mundial, tomado como fuente, no sería mi fuente predilecta, pero el Banco Mundial señala que de cada 100 ecuatorianos en ese año, 51 tuvieron una movilidad social ascendente. 21 de esos salieron de la pobreza y entraron en vulnerabilidad, 21 de esos salieron más bien de vulnerabilidad y entraron en clase media, y 30 salió de un sector de pobreza y entró en vulnerabilidad. Si no queremos reconocer eso, estamos perdidos de la historia, no solamente por el caso ecuatoriano, sino por América Latina en su conjunto. Cuando uno valora la década entre el año 2005 y 2015, lo que dice la CEPAL y las Naciones Unidas es que 90 millones de latinoamericanos disminuyeron o más bien dicho, salieron de la pobreza, aumentaron sus condiciones de vida y se disminuyeron brechas sociales. ¿Esto por qué? Porque América Latina en su conjunto pudo experimentar un modelo, lastimosamente nosotros hemos estado marcados por eso, un modelo primario exportador, donde altos precios de los commodities significaron más ingresos y eso se tradujo en inversión pública. Prácticamente todos. Es el caso de Bolivia, es el caso de Argentina, es el caso de Ecuador, es el caso de Venezuela, es el caso de Uruguay, es el caso de Colombia. Todos estos países tuvieron mejoras. ¿Cuáles fueron los países que más mejoras, si cabe el término, perdónenme, que mejor desempeño tuvieron en este sentido? Bolivia y Ecuador registraron en su desempeño económico y distribución de la riqueza, generaron Bolivia y Ecuador los mejores modelos. ¿Por qué quiero topar y por qué saludo que podamos discutir un tema de concepto? Porque aquí yo voy a respaldar lo que ha dicho la asambleísta Solís en al menos 4 elementos. Que nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, o porque vulneran un concepto que está previsto en nuestra Constitución, o porque vulneran directamente derechos que están consagrados en nuestra Constitución. El primero que quiero topar es el de grupos vulnerables. Señoras y señores asambleístas, se acabó en el 2008 la categoría de grupos vulnerables, y esto es bueno independientemente de cualquier postura político-ideológica. ¿Por qué es bueno? Porque a un hombre o a una mujer ecuatoriano, independientemente de donde haya nacido, le convierte en sujetos de derecho, todos iguales ante la ley y a la política pública del Estado. No hay distinción entre si tú estás en la comunidad A o estás en la comunidad B, no hay distinción si tienes más pobreza o menos pobreza, no hay distinción de ningún tipo y eso mejora niveles de igualdad. Una sociedad que camina con mejores niveles de igualdad, consagrados en su Constitución, está consiguiendo una sociedad, unos niños que tienen mejores capacidades de desarrollo y que por lo tanto van a tener mayores oportunidades en ese desarrollo. Entonces el primer elemento que es preocupante que querramos volver atrás es volver a la lógica de grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Los que ahora sí podrán recibir el desayuno escolar. ¿Cuáles son los no vulnerables? Los que ya no recibirán el desayuno escolar. ¿Y dónde queda el criterio de igualdad de derechos ante la ley? Segundo concepto muy preocupante, el de focalización. También este concepto fue enterrado en la Constitución del 2008 y fue uno de los conceptos centrales del neoliberalismo. Focalización, ¿por qué? ¿Por qué había que terminar la focalización? Porque si no seguíamos consagrando niveles de inequidad en nuestra sociedad. Voy a pedirles solamente que piensen 12 años atrás y que piensen lo que pasaba en la comunidad A y en la comunidad B. Esta puede ser la comunidad de la Sierra Central, del norte de Esmeraldas, de cualquier comunidad amazónica. ¿Qué pasaba con los niños de la comunidad A o los niños de la comunidad B? El uno tenía la posibilidad de estar atendido con un proyecto del Banco Mundial y por lo tanto estar en una escuela de 6 grados. El otro no tenía la misma posibilidad, por lo tanto estaba atendido por un programa del Estado, tenía una escuela donde había 6 grados y un solo profesor. ¿Cuál es el problema en términos de equidad? Que cuando terminaran la escuela, el niño A y el niño B, los dos ecuatorianos con los mismos derechos, no tenían, digamos, el mismo nivel de equidad y la misma posibilidad de aprovechar las oportunidades del desarrollo. Que el Ecuador haya superado eso es absolutamente positivo, asambleístas. Por lo tanto, es obvio que aquí hay una medida regresiva en términos de derechos.
El tercer elemento que me parece muy importante, la compañera Solís, la compañera asambleísta Doris Solís lo ha señalado, el tema de protección social. No se fijen si es Argentina, si es Chile, si es Uruguay, si es Bolivia o si es Ecuador. Todos estos países que lograron mejoras sociales, voy a poner un paréntesis, solamente les recuerdo lo que decían por percepción los ecuatorianos en la encuesta Latinobarómetro hace algunos años, y decían que el Ecuador era el primero, incluso sobre Uruguay, donde el gobierno trabajaba para las grandes mayorías, y no la percepción que hay ahora, que el gobierno trabaja para los grupos privilegiados. Cuando todos estos países, insisto, no importa si es Chile, no importa si es Argentina, Uruguay, Bolivia o Ecuador, generaron mejoras sociales, el problema es que cuando cada país de estos experimente una crisis, vuelven a estar en sectores de vulnerabilidad. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es poner un colchón, un piso de protección social, como se llama técnicamente. Esto está aprobado por Naciones Unidas, CEPAL y la OIT fundamentalmente, y ese piso de protección social impide que esta persona que es golpeada o esta familia que es golpeada por la crisis caiga más bajo de lo que pudiera caer. ¿Cómo se compone ese piso de protección social? En la política social latinoamericana moderna se está componiendo por dos elementos. Lo que se llaman transferencias monetarias lo tienen todos los países. No nos asustemos aquí que si hay una lógica política, no. Se llaman transferencias monetarias condicionadas, la tienen todos los países. Hay algunos que cuando les dan $50, $70, $80, ponen una condición, ¿no es cierto?, según la realidad de cada país. Hay otros países que los bonos son variables, pero todos hacen transferencia económica. Y también suman a esto las transferencias no económicas. ¿Cuáles son transferencias no económicas en una familia pobre del Ecuador? Número uno, la transferencia del desayuno escolar, la transferencia de los útiles gratuitos, la transferencia de los uniformes, y esto se suma, si es que esa familia recibe el bono, a los $50 que puede recibir sobre el bono. Dicho sea de paso, aquí se habló en un inicio con sano juicio, pero lo han dejado en el baúl de los recuerdos, que iba a haber un bono variable entre $50 y $150. Esta era una buena medida. ¿Por qué? Porque si mi objetivo de política pública es eliminar la desnutrición, tengo que darle más plata a la familia que tiene un niño en el tramo de 0 a 5 años. Si mi objetivo de política es que los niños terminen la escuela, tengo que darle un poco más de plata a los adolescentes que están entre los 14 y los 17. El uno para que no caiga en desnutrición, me refiero al de 0 a 5, y el otro para que no esté, digamos, tentado a salir al mundo laboral, para meter un ingreso más a su familia. Esto no dejaron de hablar esto. ¿Por qué? Porque asumieron el dogma de la austeridad. El dogma de la austeridad. Ya vamos a ver dónde está la plata. Yo quisiera señalar algo de lo que dice la asambleísta Callejas. Entonces, en ese sentido, es absolutamente un error que ahora desconstituyamos, tumbemos un piso de protección social. ¿Qué sentido tiene eso? Más aún si el gobierno ha señalado que vive una crisis, entre comillas, crisis que ha hablado, digamos, de manera exagerada, justamente para permitir el ingreso del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sentido tiene entonces que empiecen a focalizar? ¿Qué sentido tiene que empiecen a hablar nuevamente de grupos vulnerables? ¿Qué sentido tiene que desconstituyan un piso de protección social? ¿Y qué sentido tiene que vayan en una lógica no de movilidad social ascendente, sino de movilidad social descendente? Por eso, Presidenta, yo he planteado al CAL y le pido su apoyo, le pido el apoyo a todos los miembros del CAL, he planteado que al menos este pleno o el CAL se pronuncie. ¿Debemos o no debemos conocer como Asamblea Nacional el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Estamos locos nosotros? ¿O también coincide con eso la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo dice, si ustedes leen el artículo pertinente, que algunos quieren hacer ver como que solamente es convenio internacional o tratado internacional, el numeral quinto es absolutamente claro. Si el Estado llega a tener un crédito con un organismo crediticio internacional y esto supone modificar sus metas de desarrollo o sus metas en el Plan Nacional de Desarrollo, la Asamblea Nacional tiene que conocer y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. Estamos dejando pasar, asambleístas, y yo no sé si ustedes han tenido esta precaución, pero estamos dejando pasar una cosa que es absolutamente preocupante. Si han leído la Constitución, ustedes saben que el gobierno debe presentar un Plan Nacional de Desarrollo. Si han leído la Constitución, ustedes saben que ese plan lo aprueba no las EMPLADES, el Consejo Nacional de Planificación, que lo preside el presidente, donde están los GATS, donde está la sociedad civil. ¿Qué aprobó este Consejo Nacional de Planificación? Un plan como ordena la Constitución. ¿Cuál es el plan sobre el cual está viabilizado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El Plan Prosperidad. ¿Saben ustedes que ese plan no está aprobado? No está aprobado. Yo le consulté un día que aquí vino el ministro,
Le mandé inmediatamente carta al secretario de Planificación para que nos informe si el Plan Prosperidad está aprobado constitucionalmente como ordena nuestro marco legal. No está. ¿Qué vamos a hacer, asambleístas? Vemos a otro lado. Es decir, el crédito que están trayendo en niveles de 4.000 millones de dólares y que con los otros organismos suma 10.000, dicho sea de paso, antes con banca de cooperación teníamos más crédito, ese crédito no está respaldado en un documento aprobado como manda el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Terminó su tiempo, asambleísta. Gracias, presidenta, termino con esto. ¿Vamos a terminar a otro lado? Entonces, por favor, que nos dejen a los ecuatorianos promedio de ver la cara. Saben ustedes, me ha llegado, porque si no, no me hubieran mandado, porque ordena la ley, me ha llegado la ejecución presupuestaria. Asambleísta Callejas, sube el gasto corriente. Sube el gasto corriente. La típica lógica de la austeridad la pusieron en inversión a cero, pero el gasto corriente sube. ¿De qué nos están hablando entonces, por favor? En este sentido, presidenta, termino nuevamente llamando, si usted quiere, a un llamado de apoyo al CAL, porque ante un pedido mío que hiciera para que el CAL conteste si amerita que este pleno debata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se ha contestado. Es muy probable que si nosotros somos una tendencia minoritaria, yo dudo de eso, es muy probable que perdamos una discusión así. Pero es necesario, obligatorio, que los 137 sepamos qué se está comprometiendo al país en términos de endeudamiento, en términos de retrocesos de política social. Presidenta, muchas gracias.